La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. El Dios bueno y santo nos da el honor y el privilegio de estar juntos. Queremos darte la más cordial bienvenida. Tú eres parte de esta familia, somos la familia de la fe. Como dice la Escritura, miembros de la familia de los santos. Así que donde quiera que tú estés, eres muy bienvenido. Es el deseo nuestro desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Gosén, bendecirte en el nombre del Señor, en el nombre de su pacto, de su juramento. Y queremos hoy abrir el libro santo y extraer el rema del Espíritu. Vamos juntos entonces a edificarnos en este día. Amén. La porción de las Escrituras se encuentra en Éxodo capítulo 20, en el verso 24. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Este mensaje, como ustedes saben, está titulado Altares y Adoradores. Nosotros hemos comenzado hablando de este pasaje como base porque vemos que Dios estableció una instrucción, una ley en cuanto a los altares. Y hemos visto reiteradas veces cómo el Señor dice: el altar es para mí. Dice: el altar es mío. Y eso es muy importante que lo entendamos, que el culto y la ofrenda. Nosotros llamamos ofrenda a todo lo que se le da a Dios, porque hemos entendido a la luz de las Escrituras que todo lo que se le da a Dios es ofrenda. Dios ha revelado esto en su palabra. El culto completo es para Dios. Entonces, eso es importante hacer énfasis, que el culto es para Dios. Normalmente en las iglesias no se entiende y la gente cree que el culto es para los hombres, y los cantos y todo lo que se prepara está inclinado en esa dirección, para los hombres, cantos que toquen el alma de la gente. Y nosotros, a Dios gracias, no creemos así. Creemos que el culto es para Dios, de inicio a fin. Por eso todos los cantos tienen que ser hacia Dios. Creemos nosotros en un culto vertical, es decir, que sube a Dios. Entonces, iniciamos con los ejemplos de las Escrituras en el libro de Génesis y vimos a Abel. Ahí comenzamos con Abel y después de Abel pasamos al sustituto. ¿Cómo se llama el sustituto de Abel? Set. El sustituto de Abel, eso dijo Eva: Dios me ha dado un sustituto, Set. Y hemos entendido que a través de ese linaje, no del linaje de Caín, sino del linaje de Set, que en último análisis uno puede decir que es el linaje de Abel, porque Set es el sustituto. Es entonces que a través de ese linaje Dios cumple su propósito eterno en Cristo, y eso tiene que entenderse. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cuando habla de que dice de las hijas de los hombres,
¿verdad? ¿Cómo se llama? Que conocieron a los hijos de Dios. Hay que entender que los hijos de Dios se refiere a ese linaje de Set, y las hijas de los hombres al linaje de Caín. Entonces, aunque hay muchas interpretaciones al respecto, pero yo creo que lo más lógico es eso: las hijas de los hombres con los hijos de Dios, dos linajes. Pero el linaje con el que Dios decide cumplir su propósito es el linaje de Set, el sustituto de Abel. Después hablamos de Noé. Ya ustedes conocen que Noé erigió o levantó un altar después de esa obediencia hermosa en cuanto a la edificación del arca, cómo él escuchó a Dios atentamente y siguió las instrucciones al pie de la letra. Entonces, una vez que se acabó el diluvio y cesaron las aguas, dice la Escritura que lo primero que hizo al salir fue edificar un altar al Señor con animales limpios, y la Biblia da detalles y dice que esto fue muy bien visto por Dios, de manera que eso tuvo un impacto incluso en toda la raza humana, porque Dios hizo un pacto, el pacto que Dios hizo con Noé, que es un pacto incondicional. Entonces vemos a Noé como un adorador. Recuerde que estamos hablando de altares y adoradores, y en último análisis tenemos que entender que los adoradores tienen que ser altares. ¿Qué yo dije? Los adoradores tienen que ser altares. Cuando hablamos de un altar, hablamos de un lugar donde se eleva una ofrenda al Señor, donde se presenta un sacrificio al Señor. Muy bien, entonces los adoradores tienen que ser altares. Eso mucho más adelante lo vamos a aplicar con la iluminación del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, pero eso será mucho después. Ahora mismo, entonces, hablando de Noé, un adorador muy especial. Y después hablamos de Abraham, todo ese proceso, cómo Dios le cambia el nombre y cómo Dios lo lleva a él. Y vemos en Abraham un hombre obediente, un altar muy hermoso, muy limpio, que presentó ofrendas dignas de Dios también. Y después hablamos de Isaac, y nada más mencioné algo acerca de Jacob, porque es la misma tendencia, diríamos, es el mismo linaje y gracias a Dios el mismo resultado. Personas que fueron escogidas por Dios, tratadas por Dios, instruidas por Dios, y que le ofrecieron ofrendas dignas del Señor. Todos estos, es decir, Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, o diríamos Israel. Ustedes saben que también Dios le cambia el nombre, diríamos Israel. Todos ellos tienen algo en común, y es que sus vidas fueron altares. Sus vidas fueron altares, altares limpios, dignos de Dios. Por eso es que la Escritura da fe, da testimonio de todas estas personas que yo estoy mencionando. Pero sigamos un poquito más, vamos a ir viendo en las Escrituras cómo los siguientes también fueron personas de altares, y es lo mismo decir que fueron altares. Por ejemplo, después de hablar de Israel o Jacob, podemos entonces mencionar a una persona que Dios escoge, porque eso es importante entenderlo, a uno que Dios escoge, que de entre todos le escoge, y entonces trata con él. Recuerden que Dios no llama a personas perfectas, diríamos más bien que Él perfecciona o madura a las personas que Él llama. Llegamos a Dios heridos, golpeados y con muchas falencias, pero Dios trata con nosotros. Somos barro y Él es el alfarero. Busquen por favor en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, en el versículo 15, por favor. Éxodo 17, 15.
Vamos a proyectarlo en pantalla para que ustedes se ayuden. Y vean lo que dice. Vean que sigue el mismo patrón, porque es el mismo linaje, es el mismo propósito. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi es, Jehová es mi estandarte. Él saca bandera por mí, es lo que está diciendo Moisés. Pero vean, y Moisés edificó un altar. O sea que Moisés fue un adorador. Moisés fue un altar. Su vida fue un altar. ¿Saben ustedes que Dios prueba los altares? Cuando Dios encuentra complacencia en un altar, Dios hace que descienda el fuego de su aprobación. Pero cuando Dios reprueba ese altar, no desciende el fuego de la aprobación, más bien desciende un juicio, porque presentar algo indigno de Dios es una ofensa para Dios. Oigan lo que yo dije, presentar algo indigno de Dios es una ofensa para Dios. Ustedes saben que uno puede presentar ofrendas u ofensas. Recuerden que Dios no recibe todo lo que se le da. Dios recibe solo aquello que tiene su corazón. ¿Qué yo dije? Dios recibe solo aquello que tiene su corazón, aquello que tiene su espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que lo que sube a Dios debe de ser como Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros naturalmente fuimos vendidos al pecado, de manera que nosotros no éramos como Dios, por causa del pecado que vino y borró la imagen de Dios en nosotros. Es entonces que Dios, para hacer que nosotros podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, tuvo que hacer algo. Tuvo que trasladarnos de un reino de tinieblas, que yo diría también que es el reino de los hombres, es el reino de los caídos, es el reino de la carne, de la carnalidad, es el reino de la naturaleza caída, y dice la Biblia que nos trasladó al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz, es un reino de espíritu. Por eso es que la Escritura habla de un nuevo nacimiento espiritual. Hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Una vez que una persona nace de nuevo, participa de la naturaleza, de la esencia misma de Dios, porque para eso fuimos predestinados por Dios, para llevar la imagen de su Hijo. Es entonces, mis amados, que la Escritura dice en San Juan que Dios es espíritu. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Vamos, ¿cuál es? Espiritual. Dios es espiritual. ¿Por qué en el principio el hombre, Adán y Eva, ellos podían convivir con Dios? Ellos podían participar, Dios se paseaba por el huerto y conversaba con el hombre, y era una experiencia hermosa, había comunión. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que moralmente el hombre era como Dios, era un ser espiritual. Yo estoy aplicando y mencionando estas cosas por el Espíritu, porque yo estoy diciendo que solo sube a Dios lo que es como Dios. Entonces, ¿cómo hizo Dios para que nosotros podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia? Nos hizo participantes de una naturaleza nueva. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya no es un ser carnal, es un ser espiritual. Y ahora puede en Cristo Jesús subir, entrar por la fe hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia. Entonces, mis amados, todas estas personas que yo he mencionado tienen en común
que ellos, es decir, sus vidas fueron altares aprobados por Dios. Fueron altares, porque si tú presentas una ofrenda con un altar indigno de Dios, eso ya no importa, porque eso fue lo que hizo Caín. Caín como altar estaba dañado. Sus obras eran malas, dice la Escritura. Entonces, cuando el altar está dañado, no importa la ofrenda. ¿Por qué cree usted que la Escritura dice que Dios anda buscando adoradores? No dice que Dios anda buscando adoración. Dios anda buscando adoradores primero. Por eso también la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque Dios antes de ver la ofrenda ve el altar. Dios antes de ver la ofrenda ve el altar. ¿Por qué cree usted que alguien puede cantar muy bonito, pero su vida no es un altar digno para Dios? Ya no importa cómo cante. Ya no importa. Les voy a dar otro ejemplo. Estaba Jesús en el templo. Y es interesante porque él estaba al pendiente de lo que traían la gente al altar, es decir, a las ofrendas. Y entonces venían los ricos y traían sus riquezas. Pero resulta que Jesús no fue cautivado por lo que dieron los ricos, pero sí fue muy cautivado por lo que dio una mujer. Dice que solo dio 2 pequeñas monedas, que era todo lo que tenía. ¿De qué le habla eso? De un altar limpio, de un altar digno. Que ella dijo: del todo me doy a mi Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Cómo dice? Mi amado. Siga, siga. ¿Otra vez? No es suficiente con darle a Dios lo que sobra. Ella dio a Dios su todo. ¿Saben por qué? Porque su corazón le pertenecía a Dios, no así el corazón de esos ricos. Tristemente. Ahora, yo no estoy hablando de que hay que ser pobre para salvarse, ni que hay que ser rico para ir al infierno. Eso no tiene nada que ver. Dios da riqueza y su riqueza no añade tristeza alguna. No es ese mi mensaje, no se vaya por ahí. Pero entonces, aquí dice el texto, lo colocamos en pantalla otra vez, Éxodo 17:15. Dice el texto: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ese hombre también fue elegido por Dios para sacar a Israel de la esclavitud. Y él entendió lo que Dios había instruido en las leyes. Él entendió lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob. Él lo entendió y edificó un altar. Y vean qué hermoso, porque cuando el altar es para Dios, todo lo que se presenta en él es para Dios. Cuando el altar es para Dios, todo lo que se presenta en él es para Dios. Todo altar que es de Dios busca gloria solo para Dios. Todo altar que es de Dios busca gloria solo para Dios. Por eso dice que él edificó un altar. ¿Y cómo lo llamó? ¿Moisés Nisi? No, lo llamó Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Ese altar que estaba haciendo, santificando el nombre del Señor, separando el nombre de Dios para darle gloria. Aleluya, alabado sea el Señor. Sigamos, vamos a otro.
como Abel. Dice Josué capítulo 8, versos 30-31. Muy bien, ahí ya está en pantalla. Dice, entonces Josué, ¿qué hizo? Edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Espérate un momentito. 30. Recuerden quién es Josué. El sucesor de Moisés. Tiene el mismo espíritu de Moisés. Es un altar digno de Dios, que busca gloria para Dios, que él entiende que si Dios está complacido, contento, ya hay victoria. Porque Dios lo dijo en ese primer pasaje. Se lo voy a recordar, dejen ese en pantalla. Yo voy a recordarle nada más, que Dios dijo, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, dice Dios, vendré a ti y te bendeciré. Porque eso es lo que busca el altar, que esté la memoria de su nombre. ¿Qué hizo Moisés? Jehová Nisi. Y ahí van a ver ustedes más adelante. Y entonces aquí Dios dijo, vendré a ti y te bendeciré. O sea que si hallo complacencia en Dios, que eso fue lo que buscó Pablo. Eso buscaron los apóstoles, complacencia de Dios. No pretendo agradar a los hombres, mi deseo es agradar a Dios, dice Pablo, porque él sabía lo que Dios había dicho. Si ustedes, voy a decirlo así, levantan un altar digno de mí, yo vendré y te bendeciré. Aleluya. Entonces dice el texto, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés. Como me gusta, como Moisés. Yo diría, como Abel, como Set, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Ahora dice de Josué, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ahora avancen conmigo, vamos rapidito, no les voy a quitar mucho tiempo hoy. Jueces capítulo 6, aquí voy a leer desde el 24 hasta el 27, vamos rapidito. Jueces 6, 24 al 27, dice así, oigan, vean, otro como Abel, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó, ¿qué? Vean ustedes cómo lo llamaban, y lo llamó Jehová Salón. Oigan qué interesante, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Sigue diciendo, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, oigan, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Dejen ese pasaje un momentito ahí, porque yo ya les dije a ustedes, vean ustedes que Gedeón levantó un altar, y Dios dice, yo veo en Gedeón un altar digno, pero voy a probarlo. Vamos a ver si él me ama más a mí o a su padre. Y le voy a decir que su padre, escuchen aquí, escuchen revelación, y le voy a decir que su padre tiene un altar que no es para mí. Entonces vamos a ver, dice entonces, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Sigue por favor, vamos a leer hasta el 27.
y edifica, muy bien, altar a Jehová, o sea, cambia ese altar. ¿Vamos bien, sí? Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Súbeme ese altar, le dice, súbeme ese altar. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Sigue. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo. Ahí es donde falla la iglesia. Dios da la instrucción y muchas veces no se sigue la instrucción. Gente que venimos y presentamos a Dios una ofrenda, le cantamos, le adoramos, y Dios nos habla y seguimos siendo tercos, rebeldes, seguimos en nuestros propios caminos. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. Aquí nosotros no, ustedes son obedientes, aman al Señor, son muy hermosos. Eso no pasa aquí. Muy bien. Entonces Gedeón, dice la escritura, yo lo que veo aquí es que Gedeón dijo: mi padre no es competencia para mi Dios. No. Yo amo más a mi Dios que a mi padre. Y yo, por amor a mi Dios, voy a ir a quitarle esa maldición que tiene mi padre. Y voy a quitar ese altar y voy a poner uno de Jehová. Voy a seguir esta instrucción. Y si Dios quiere, esto va a tener repercusiones que bendigan hasta a mi padre. Vean ustedes, escuchen. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. No importa si lo hizo de día o lo hizo de noche, pero lo hizo. Aleluya, lo hizo. Y eso fue un problemón tremendo después, pero lo hizo. Y volvemos al mismo punto. Agradó a Dios. Y si Dios está complacido, ¿qué dijo Dios que haría? Voy a bendecir. Muy bien, seguimos espigando en 1 Samuel 7, 12 al 17. Como dice mi pastor, Biblia. Dame Biblia, dame manjar, dame banquete. Aleluya. 1 Samuel 7, 12 al 17 dice, escuchen, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Sigue. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Escuchen. Vean la complacencia de Dios. Dice: y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Sigue. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Sigue. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa. Escuchen, allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Diga: un altar en casa. Un altar en casa. Vean ustedes, mis amados, este hombre, y ustedes saben de quién yo estoy hablando, el fruto de un milagro, porque Samuel es un milagro. Su madre era estéril. Es Ana, que ella le rogó a Dios por un hijo, y esa mujer le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te doy un profeta. Tú necesitas un profeta, yo quiero un hijo. O sea que mi hijo será para tu gloria. Vean, aprendan a pedir a Dios. No pidan para sus propios beneficios, pidan para la gloria de Dios. Pidan para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces dice que él volvió a Ramá porque allí estaba su casa. Y cómo me gusta la escritura.
Allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Yo no puedo hacer nada si Dios no está conmigo. Un altar lo que busca es aprobación de Dios. Oigan, un altar lo que busca es aprobación de Dios. Porque si Dios no aprueba, ya nada tiene sentido. ¿Acaso no dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores? Aleluya. Si Jehová, quiero mi altar cerca de mi casa. Quiero altar para mi Jehová, para mi Señor cerca de mi casa. Estoy hablando de otro como Abel. Ahora les voy a mostrar, aunque después vamos a seguir, pero les voy a mostrar aquí otro altar. Ya dije que todos estos altares que fueron aprobados por Dios es porque las vidas de estos hombres fueron aprobados por Dios. Ellos fueron altares para Dios. Podemos decirlo así, esos altares fueron aprobados porque sus vidas fueron aprobadas. Podemos decir así, esos altares fueron aprobados porque esas personas anduvieron en las instrucciones de Dios. Aleluya. Pero ahora vamos a ver un altar diferente, es decir, una persona diferente. Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel 13 y leeremos del 7 al 14. Muy bien. Dice así: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Sigue. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Seguimos hasta el 14. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí tenemos un altar desaprobado por Dios. ¿Por qué ese altar fue desaprobado? Es decir, ¿por qué no fue aprobado? Porque esa vida no fue aprobada, no era digna de Dios. Entonces, tenemos que vernos a nosotros como altares. Y ya dije que eso después lo vamos a ver, pero ahora mismo piensen en eso. Saúl realmente no estaba interesado en el reino de Dios.
Él no estaba interesado en complacer a Dios. Él lo único que quería era la ayuda de Jehová. Nada más ayuda. Para que digan de mí, Saúl, qué líder, qué hombre, Saúl. Vean ustedes la diferencia. Sepan ustedes discernir los altares. Vean la diferencia entre los otros que hemos mencionado. Que todos buscaron nombre para Jehová. Este hombre, Samuel, levanta una roca, una piedra y dice: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Más que su ayuda, su aprobación. Más que su ayuda, su complacencia. No basta. Mira, hay gente que muchas veces quiere ayuda de Dios, panes y peces, bendiciones de Dios. Pero ¿quién quiere agradar a Dios? Eso es un camino más elevado, más excelente. Es mucho más maduro. No tan solo pedir bendición, sino complacer a Dios, querido hermano. Complacencia para Dios. Cada vez que Jesús pidió algo al Padre, era para la gloria del Padre. Era para la gloria del Padre. Este altar fue desaprobado porque esa vida fue desaprobada. Su vida no era consecuente, no era sincero. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Saúl tenía un mandamiento de parte de Dios. Él tenía que esperar que llegara el profeta, el sacerdote Samuel. Así esperara 10 días, 20 días. Porque cuando tú estás esperando en el centro de la voluntad de Dios, yo te quiero decir que no hay nada ni nadie que te pueda dañar. Pero Saúl entró en temores humanos y lamentablemente manifestó lo que él era: un altar desaprobado. Ahora vamos a ese otro como Abel. A ese otro varón, como Dios dijo, como dice aquí el pasaje: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Vamos a ese varón. Vamos a ese varón. Ahí hay un capítulo triste, ¿verdad? El que hemos leído, pero bueno, así son las cosas. Primera de Crónicas 21-26. Ahora voy a decir algo antes de poner ese texto. Recuerden que Saúl significa pedido. Saúl significa pedido. Saúl, escuchen, es el pedido del pueblo a Dios. Porque el pueblo dijo: nosotros queremos un rey, como todas las demás naciones. Todas las naciones tienen un rey y nosotros queremos uno. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Señor, ya no estamos contentos contigo. Queremos otro rey. Danos un rey como las demás naciones. Y yo digo: ¿no es suficiente Jehová como rey? Queremos rey. Entonces el pedido, Saúl. Dios dijo: ¿ustedes quieren un rey? Se los voy a dar. Está bien, ahí está Saúl. Y lo encomendó. Si Saúl hubiese tenido el corazón de Dios, hubiese buscado gloria para Dios. Pero como Saúl fue un pedido de la gente y no fue el ungido de Jehová en el sentido como si lo fue David, porque a David nadie lo pidió. De antemano que cuando Dios fue a buscarlo, no se lo querían dar, ni su padre se lo quería dar. Aquí está mi hijo, y presentó a uno con buenos músculos y estatura, y el profeta rapidito lo iba a ungir. Cuando Dios le dice: no lo hagas, no es ese, habrá otro, sí, otro. Y pasaron a todos. Y pregunta Samuel, escuchen hermanas, escuchen por favor hermanas, escuchen. Oye, ¿qué estoy diciendo? No, ¿cómo Saúl? Pasaron a todos. Y pregunta Samuel y dice: ¿ya son todos? Y dice el papá: bueno, queda uno, pero sin ninguno de estos, ¿qué va a hacer ese? Si lo que está limpiando las caquitas de las ovejas, ¿qué va a hacer ese? Y dice el profeta: nadie se sienta hasta que no traigan a ese muchacho.
Y yo siento por el Espíritu decirle a algunos de ustedes, muchos de ustedes son igual. Esos muchachos que Dios sacó, que no se los querían dar. Y esos muchachos que no tenían nombre, no tenían apellido, no tenían nada, pero Dios los señaló y Dios dijo: aquí nadie se sienta hasta que no me traigan ese muchacho. Y entonces trajeron al muchacho, fue ungido de inmediato. ¿Saben qué significa David? Amado. Ese fue amado. Ese fue amado. Ese sí fue el que Dios puso como rey, porque Dios dijo: voy a poner a uno que tenga mi corazón, a uno como yo, a uno que viva para mí, que trabaje para mí. Voy a poner, ese fue el propósito que Dios, es decir, por el cual Dios levantó a un hombre en el jardín del Edén, un representante suyo, una cabeza federal, uno que supiera que Dios es el todo. Y David, dice la Escritura, en Primera de Crónicas 21-26, ahora sí vamos rapidito, el tiempo me está ganando. Dice, y vean qué hermoso cómo comenzamos: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Vean la complacencia de Dios, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Cuando tu vida es un altar digno de Dios, Dios te va a responder. Dios te va a responder con fuego aprobador, con fuego aprobador, con fuego. Hay gente que no está muy interesada en eso, pero yo digo, yo quiero eso. Ser un altar digno de Dios para ser aprobado por Dios. No quiero nada para mí, quiero todo para Él. Y si Él me quiere dar algo, realmente yo le digo: ya me lo dio todo, ya me lo dio todo. ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que te traigamos a ti si tú eres el dueño de todo? ¿Saben quién dijo eso? El hombre del cual estamos hablando ahora, un adorador, otro como Abel. Aleluya, aleluya. Yo tengo más, pero voy a terminar con este pasaje, que es el Salmo 51:17. De manera que quedamos en David. Y dice aquí, amados, escuchen, porque esto es para todos nosotros. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quédate con ese pasaje ahí en pantalla, porque este pasaje va a ser la conexión para lo que veremos después, porque ya nos vamos a trasladar a la revelación del Nuevo Testamento. Así que ahí está la transición o la conexión. Así que aquí ponemos el punto, un punto final, digamos final por hoy, pero que va a continuar, porque aquí está. Realmente este es el todo de este mensaje. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Yo veo ahí la descripción de un altar digno de Dios. ¿Por qué cree que la Escritura dice que al corazón contrito y humillado, dice el texto, no despreciarás tú, oh Dios? Porque eso es digno de Dios. Eso es digno de Dios. Eso es digno de Dios. El corazón. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Saúl no tenía corazón para Dios. Su arrepentimiento era remordimiento. Pero David sí tenía corazón para Dios. Ese corazón contrito y humillado era el corazón de David. Ese corazón contrito y humillado era el corazón de Abel, de Set, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Samuel y de David.
Hermano mío, sea ese tu corazón, sea ese tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé la sabiduría para administrar este mensaje con responsabilidad. Eres muy amado, todos ustedes son muy amados, muy respetados. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.